Cuando fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza dejó el gabinete después de más de 10 años ininterrumpidos. Abogado de profesión, Insulza nació el 2 de mayo de 1943. Estudió en el Colegio St. George y en la Universidad de Chile. Más tarde obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Michigan. Durante su etapa de estudiante, fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. Comenzó su carrera profesional como profesor de teoría política en la Universidad de Chile y de ciencia política en la Universidad Católica. Su militancia la inició dentro del Partido Demócrata Cristiano, al cual renunció en mayo de 1969 para formar el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, que apoyó la candidatura de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970. Tras el triunfo de la Unidad Popular, muchos jóvenes del MAPU se integraron al gobierno, pero Insulza continuó impartiendo clases en la universidad. Muy pronto, sin embargo, se destacó por su participación como polemista en el famoso programa de televisión A esta hora se improvisa. El año 1972 debutó en la función pública como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y como director de la Academia Diplomática de Chile. Tras el golpe militar, José Miguel Insulza debió iniciar un exilio que duraría 15 años, primero en Roma hasta 1980 y luego en México. En 1988, después del plebiscito que terminó con el gobierno militar, Insulza regresó a Chile y contribuyó, ahora como dirigente socialista, a formar la Concertación de Partidos por la Democracia. Bajo la administración del presidente Patricio Aylwin, sirvió diversas funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En septiembre de 1994, bajo la administración del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Insulza fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. El año 1999 fue nombrado ministro secretario general de la presidencia por el presidente Ricardo Lagos y al año siguiente ministro del Interior. Cuando dejó su cargo en 2005 para asumir en la OEA, Insulza había estado en el gabinete por más de una década. José Miguel, un gusto de tenerte en este nuevo ciclo de Cita con la Historia. Muchas gracias por invitarme. Muy contentos de tenerte aquí. Sé que estás de paso por Chile, pero este es un programa que es histórico y quiere recorrer un poco tu vida política. Yo sé que al iniciarse el gobierno de Frei Montalva, por allá por el año 64, tú eras un joven de más o menos 21 años que estudiabas Derecho en la Universidad de Chile. ¿Y fue ahí donde te enamoraste de la política? No, fue un poco antes, en realidad. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Primero fue un poco antes. La verdad es que el día lo tengo claro. No diría que tenga claro la hora, la fecha exacta, pero yo entré a primer año de Derecho en el mes de abril. En esa época se entraba en abril, los primeros años entraban en abril de 1961. Tenía 17 años. Bueno, y por ahí, por mediados de abril, en el patio de la Escuela de Derecho, se me acercaron dos compañeras de curso. Esto es lo que le carga a ella, que diga que fue como que era mi compañera de curso. Claro, obviamente. Una era la María Esther Férez, ¿Ya? y otra Norma Enríquez, casada con un abogado amigo también, como Manuel Valenzuela ahora. Hoy día ambas socialistas, en esa época ambas demócratas cristianas. Y me invitaron a participar en la Juventud Demócrata Cristiana. Yo no lo pensé mucho, me sentía inclinado para allá, no sé por qué, la verdad es que es un poco difícil decir había tomado clases, no, era como lo que había. Yo era en ese momento todavía, tengo una formación cristiana, no era católico practicante, pero tengo una formación, me había salido del St. George, me pareció lo obvio, eso es lo que había que hacer. Era muy amigo además de algunas familias demócratas cristianas, los Pérez Ujo, por ejemplo, los Pérez Lloma, mejor dicho. Era compañero de Fernando Pérez Lloma, no del mundo como le gusta decir a él es un poquito mayor. Sí. Pero entonces fui a esta reunión. Y la verdad es que ya no me moví nunca más de ahí. Entonces cuando eligieron a don Eduardo Frei, yo ya tenía mis 4 años de militancia y no eran cualesquiera 4 años. Yo creo que, por ejemplo, esto lo recuerdo muy bien, yo fui candidato a presidente del Centro de Derecho en el mes de mayo de 1964. ¿Contra quién? Fue la última elección universitaria antes de la elección
presidencial de don Eduardo Frei. Fue contra un joven socialista que salía del Partido Radical, Edmundo Villarroel, hoy día fallecido. Me ganó por 2 votos. Me ganó por 2 votos. Había sido ya vocal de la federación. No era mi primera elección, si hubiera sido la primera probablemente habría sido la última. Claro. Y me ganó, claro, por 2 votos, a pesar de que los pronósticos, las cuentas daban que teníamos que perder por unos 200, porque había izquierda unida, incluso Partido Radical, y había, en cambio, no había, las fuerzas que iban a votar por Frei no estaban unidas, la derecha llevaba lista por su cuenta, y sin embargo dimos una buena pelea, una bonita pelea. Entonces yo tenía participación amplia en la Federación de Estudiantes, era en ese momento vicepresidente de la FECH también, o me eligieron a fines de ese año. Por lo tanto, mi ingreso a la política fue bastante más temprano. Al comenzar el gobierno de Eduardo Frei, yo ya estaba plenamente en la política, ya había tenido mis primeras experiencias y ya estaba metido de cabeza en eso. Revolución en Libertad, uno piensa en Frei, inmediatamente Frei Montalva y piensa en Revolución en Libertad. ¿Por qué no el Che, por qué no Fidel en esa época? Pero primero revolución porque nosotros éramos jóvenes y todos creíamos en la necesidad del cambio. Nosotros, mire, yo creo que la gente entra a la política generalmente por ideales, ¿no? De repente se pone un poco ambiciosa después, se empieza a olvidar de esos ideales, pero uno entra por ideales. Yo entré por los pobres, sobre todo me dolía la pobreza, me parecía una cosa terrible. Tuve mis primeras experiencias en eso a los pocos semanas de haber entrado a la universidad, en la toma de Santa Adriana. En esa época las tomas eran una cosa bien terrible, ¿eh? Yo recuerdo haber ido a Santa Adriana al día siguiente prácticamente de la toma. Y esa gente había pasado la noche entera con lluvia, en un sitio despoblado, con unos zules que alguien les había prestado, en que los hombres estaban de pie, abrían los brazos y ponían a su familia debajo por la lluvia. Entonces, era una cosa muy terrible y uno sentía que el mundo tenía que cambiar. Pero al mismo tiempo teníamos una raigambre democrática. Yo por lo menos siempre, yo creo que siempre, para ser franco, más allá de mi paso a la izquierda, todo lo demás, siempre he creído que en la democracia como la mejor forma de gobierno, como la forma en que mejor se puede controlar a la autoridad además, y por lo tanto éramos democráticos. Entonces revolución en libertad significaba eso, revolución en democracia, revolución respetando los derechos de las personas y respetando las libertades públicas. Y éramos muy sinceramente, muy fervientemente revolucionarios y muy fervientemente partidarios de una democracia también. A esas alturas después, la política en Chile fue evolucionando y eso, y la Juventud Demócrata Cristiana también. Por un camino más, sí. Más hacia la izquierda. Yo creo que un personaje clave ahí fue Rodrigo Ambrosio. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu percepción de él? Él falleció después del año 72 en un accidente y fue muy, muy triste. Pero él parece ser que asumió el liderazgo de este grupo más rebelde de la democracia cristiana para llevarlo al MAPU. La Juventud Demócrata Cristiana en esa época era muy importante. La democracia cristiana universitaria también. La democracia cristiana universitaria con ese nombre es anterior al Partido Demócrata Cristiano. Claro, sí. Entonces muchas cosas ocurrieron ahí dentro y tenía su proyección en el partido. Había como 3 grandes sectores. Hay que recordar que muchos éramos jóvenes. Probablemente mirando hoy día en perspectiva el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, es impresionante la cantidad de cosas que hizo, incluso la cantidad de cambios que hizo, la cantidad de transformaciones revolucionarias que hizo. El gobierno del presidente Frei Montalva hizo la reforma agraria, el gobierno del presidente Frei Montalva nacionalizó el cobre, hizo la reforma educacional, reforma tributaria, pero en una era revolucionaria eso parecía insuficiente. Era poco. Entonces había, por ahora, los llamados oficialistas, había los rebeldes, y había un grupo más pequeño que era el mío, que éramos los llamados terceristas, que no éramos o sea, que respaldábamos al gobierno con más fuerza que los rebeldes, y que ciertamente mucho más que los rebeldes, pero que al mismo tiempo teníamos quejas por cómo funcionaban las cosas, creíamos que había que ir más rápido, etc. Entonces lo que pasó fue que en la juventud naturalmente había muy poco oficialismo, después volvería, ¿no? Después volvería, como te voy a contar. Había básicamente terceristas y rebeldes. Y los rebeldes eran llamados, pues, eran de alguna manera una rebeldía tradicional. Ahí estaba Ambrosio. Seguía diciendo, ahí no estaba Ambrosio, ahí estaba Alberto Sepúlveda, ahí estaba Sergio Fernández, que sería diputado y después embajador, Juan Enrique Vega estaba ahí. Pero era una rebeldía, digamos, dentro del Partido Demócrata Cristiano muy fuertemente, por así decirlo, ligada todavía a las tradiciones de la falange.
Eso, sin embargo, empezó a cambiar poco antes ya de la huelga de la Universidad Católica, más o menos al mismo tiempo de la huelga de la Universidad Católica, en que surgen por primera vez algunas tendencias que uno llamaría autonomistas o si se quiere, más duramente rupturistas. La reforma, me estás hablando. No, más o menos al mismo tiempo. Sí. Entonces hubo una elección bastante fuerte en el partido, en la Juventud Demócrata Cristiana en ese tiempo. Nosotros, me acuerdo, llevábamos a Jorge Leiva Cabanillas, que todavía hoy día circula por ahí, creo que ya no estoy seguro si es demócrata cristiano o no. Y ahí apareció Ambrosio. Aparecieron los rebeldes encabezados por este Rodrigo Ambrosio, un sociólogo que venía llegando de Francia, que tenía un pensamiento mucho más coherentemente de izquierda, muy influido, por cierto, por tendencias, yo diría, modernas del marxismo estructuralista. Un hombre muy atractivo, que hablaba muy bien, y la verdad que fue muy impresionante, porque nosotros teníamos todavía el discurso más tradicional de las juventudes demócratas cristianas, la cosa que se dice, el debate cambió radicalmente ese año. Yo creo que, sin embargo, los jóvenes demócratas cristianos, por muy izquierdistas que fueran en ese momento, no estaban muy preparados para Ambrosio. Y perdió Ambrosio, ganó Jorge Leiva, yo fui miembro de su directiva, hicimos una buena directiva, con la cual, entre paréntesis, le quitamos la juventud a los rebeldes, y los rebeldes se tuvieron que ir en ese momento, porque venían de antes ya con la directiva de la juventud, pero al año siguiente volvieron con Ambrosio con una cosa mucho más estructurada. Y a pesar de que el candidato nuestro era Lucho Mayra, que era estupendo, como lo sigue siendo, perdimos, ganó Ambrosio. Y Ambrosio organizó la Juventud Demócrata Cristiana como una juventud política casi autónoma, yo diría, o autónoma, en que todavía quedaban algunos con relaciones con el partido, pero la mayoría era prácticamente, el germen del MAPO es la Juventud Demócrata Cristiana de manera absoluta. Como lo hizo la Falange en relación al Partido Conservador, claro, en los 30. Igual, porque se le pegan por encima Rafael Agustín Gumuzo, Alberto Jerez, Vicente Sota, Jack Chonchol, que era tercerista, pero que se queda ahí. Pero la estructura, el esqueleto, el corazón de la juventud del MAPO, el primer MAPO fue la Juventud Demócrata Cristiana. Y eso efectivamente entonces ya endureció la batalla mucho más, nos peleamos mucho, discutimos mucho, resurgió el oficialismo con Adolfo Saldívar. Con Adolfo Saldívar resurgió el oficialismo que se llevó, yo te diría, las 3/4 partes del tercerismo. Nosotros quedamos reducidos como juventud a un grupo muy menor. Y en la última reunión, en la última junta que yo asistí a la Juventud Demócrata Cristiana, Juan Enrique Vega ganó la presidencia de la Juventud, sucedió a Enrique Correa con bastante fuerza y ya se olía el rupturismo. Ahora, aquí hay toda una leyenda, ¿no? Interesante recordar. Porque yo recuerdo que conversando con don Edmundo Pérez Zújovich, a quien yo le tenía mucho aprecio, más allá de toda querella política, y le tenía un enorme cariño, antes de esa votación que se produjo en el Partido Demócrata Cristiano en mayo del 69, entre el Camino Propio y la Unidad Popular, Unidad Popular con la Democracia Cristiana, por cierto. Y a pesar de que Radomiro Tomic, que iba a ser nuestro candidato presidencial, estaba por esta segunda posición, nosotros conversamos, es decir, ganó la tesis del Camino Propio. Y nosotros conversamos con don Edmundo, me acuerdo, antes de la votación, y el cálculo que él tenía, coincidente con el mío, era que nosotros ganábamos y que ellos perdían. Y sin embargo, después de producir la votación, salieron los votos, la votación salió al revés y ganó la posición, por así decirlo, tradicional de la democracia cristiana. Muchos dicen, pero yo no me atrevo a afirmarlo, creo saberlo, pero no me atrevo a afirmarlo, tendría que entrevistar a algunos de los protagonistas, que unos 10 delegados de la juventud votaron al revés. Porque estaban ya absolutamente decididos a producir la ruptura en el Partido Demócrata Cristiano. El hecho concreto es que efectivamente a los pocos días se produjo la ruptura. ¿Tú alcanzaste a conocer ahí a...? Pero yo no estaba, yo no fui en esa ruptura, pero la verdad es que yo sí creía que yo tenía como la necesidad, el interés de ir hacia otras posiciones distintas, y algunos meses después, por mi cuenta, solo, me salí de la democracia cristiana. Me quedé no te fuiste en el grupo tú. No, yo no me fui en el grupo, yo era de otro grupo. Claro. Yo era de otro grupo. Sí. Era de otro grupo e incluso argumenté fuertemente contra los terceristas que querían salirse en ese momento. Lo que pasa es que cuando ya se eligió a Tomic candidato, a pesar de todo, con el Camino Propio, yo encontré que eso no era lo que
lo que correspondía hacer, y al igual que lo haría con el MAPU muchos años después, me fui solo, me fui por mi cuenta. No me fui en el grupo. O sea, así como estos jóvenes demócratas se fueron al MAPU todos en grupo, yo me fui aparte. De la misma manera, muchos años después, yo me iría al MAPU solo y entraría al Partido Socialista también aparte, no en la fusión. ¿Alcanzaste a conocer, aparte de a don Edmundo Pérez, alcanzaste a tener contacto en ese tiempo como joven con Frei Montalva o lo conociste Sí, después? yo le diría que yo me llevaba bien con don Eduardo, me apreciaba mucho y sé que le dolió mucho mi salida del partido. No nos fuimos Encontró que era una traición. Conmigo no. Quizás lo tuyo no, pero en general... Nadie podía a mí acusarme de nada en ese momento, porque yo, como digo, mandé una carta de renuncia, me fui por mi cuenta y hasta hace poco tiempo. Las pérdidas de papel, las cosas se van de repente. Tenía una carta de don Patricio Elwin, que era presidente del partido, en que me agradecía mis 10 años de militancia, o 9 años de militancia, y me lamentaba mucho mi decisión. Mi salida no fue rupturista, pero quiero volver a Ambrosio. Bien. Probablemente hay mucha gente que dice que sin Ambrosio esto no habría ocurrido. Sí, le dan una importancia grande. Yo creo que grande. ocurrió estructuradamente gracias a Ambrosio. Creo que se habría producido de todas maneras. De hecho, no olvidemos que los jóvenes demócratas cristianos que hicieron la toma de la Universidad Católica, después formaron una cosa que se llamó el movimiento 11 de agosto. Exactamente. Que muchos de ellos se fueron al MIR, que otros se fueron al PC. O sea, todas esas cosas habrían pasado. Era una juventud demócrata cristiana rebelde, con un sector rebelde como muy representativo en la manera juvenil, que se iba inevitablemente hacia la izquierda. Sí. Entonces, probablemente, sin Ambrosio, habría habido un MAPU qua izquierda cristiana, es decir, un MAPU orientado más en la idea del izquierdismo cristiano, más que el partido esencialmente marxista, que Ambrosio creó, estructuró y desarrolló a partir de la juventud demócrata cristiana, y que llegó a tener un gran crecimiento. Ambrosio era un hombre muy atractivo, muy notable, muy simpático, muy perspicaz, muy inteligente, liviano cuando quería ser liviano, pero que imponía su carisma, su aura sobre todos los demás. El MAPU ya estaba bastante dividido cuando Ambrosio murió, creo yo. Claro, pero 72, sin él, nadie se habría atrevido a dividir el MAPU contra Ambrosio. La gente era... Esencialmente, su líder era Rodrigo, y no habría entendido una división del partido que él no patrocinara o no decidiera. ¿Qué había común en el MAPU entre tú, por ejemplo, y Jack Chonchol? En el periodo, estamos hablando de 69-70, antes de la UP. Esa pregunta es fácil, porque yo formaba parte del mismo grupo que Jack Chonchol. Nosotros éramos terceristas los dos, estábamos fundamentalmente en esta idea de lo que se llamaba la vía no capitalista de desarrollo, es decir, la búsqueda de otras formas de propiedad. En esa época se le daba mucha importancia al tema de la propiedad, ¿no? La propiedad comunitaria, la propiedad colectiva sobre los bienes de producción, el sector estatal, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos motivaban muchísimo. Y posteriormente la idea, efectivamente, de una economía socialista, ¿no? Esa fue la evolución a la cual se llegó. Pero en el tiempo que se produce la ruptura era una reforma agraria mucho más profunda, una reforma tributaria mucho más profunda. En el fondo era profundizar las cosas que había hecho Frei, y probablemente eso revela que también mucho de esto fue producto de la impaciencia más que de una discrepancia muy fuerte. El año 70 tú entras, cuando ya es elegido Allende, tú entras inmediatamente a trabajar con don Cloro, digamos, mira, ¿qué ocurre? Hay una parte menos conocida. En el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una parte menos conocida, porque yo en realidad, el año 69, cuando me salí de la democracia cristiana, y después cuando decidí entrar al MAPU por ahí, desde luego cuando decidí entrar al MAPU por ahí por octubre, ya estaba aceptado para ir a la Universidad de Michigan. Y me fui. Yo me fui el primero de enero del año 70, yo me fui a Estados Unidos. Me fui con mi esposa, que era la hermana de Rodrigo Ambrosio, entre otros. Y por lo tanto, ciencia política. Por lo tanto, estudié ciencia política hasta sacar un doctorado en ciencia política, que es una parte de mi vida que podemos hablar después, porque yo siempre he dicho que si me arrepiento de algo, no es de haberme vuelto sin el doctorado. Saqué el máster y me volví, porque quería estar en la cosa, claro. ¿no?
Sí me arrepiento cuando después del golpe militar no haberme vuelto a Michigan a terminar el doctorado, porque estaba completamente invitado, financiado y todo lo demás, pero probablemente la política fue más fuerte. Pero bueno, entonces me fui a Estados Unidos y permanecí allá durante todo el año, un año y un poco más, principio del 71 también, y por lo tanto no participé en la campaña ni voté en la elección. Yo escuché los resultados de la elección en la Embajada de Chile en Washington el 4 de septiembre del 70. ¿Quién estaba embajador? Domingo Santamaría, que me invitó a alojar ahí, era un muy querido amigo, me invitó a alojar. Ahí estaba, me acuerdo, estaba don Pepe Piñera, don José Piñera, el padre. Había varias otra gente. En la embajada había un montón de gente. La mayor parte de ellos estaba con Alessandri, y la menor parte de ellos estaba con Frei. Y solo Felipe Herrera, que no lo decía porque era funcionario internacional, su señora que sí lo decía, y yo que estábamos con Allende. Todos los demás estaban en otra línea. Entonces yo volví a Chile cuando ya el gobierno estaba formado. Y me mandaron a trabajar, por en esa época los partidos, de ahí empecé a militar en el MAPO, ¿no? Entonces, en esa época los partidos lo mandaban a uno, pues decía usted se va a tal parte, y tú ibas, y me fui a trabajar a los temas de cooperación internacional, como director de lo que se llamaba director de asistencia técnica internacional, que no dependía de relaciones exteriores. ¿Ya? Sino que acababa de pasar de mi DEPLAN, o de plan se llamaba en esa web, o de plan, a la CONICIT, a la Comisión de Investigación Científica. Pero que era un organismo bien autónomo y bien ligado a la Cancillería. Entonces ahí empecé yo mi actividad en el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, básicamente, o sea, en esa época la cooperación internacional se recibía y bastante, sobre todo de organismos multilaterales, había programas de la OEA, programas de las Naciones Unidas, programas de la FAO, se crearon muchas cosas, más en el gobierno de Frei. Entonces, yo tenía ese trabajo que era importante, pero también estaba en el trabajo político, siempre. Y cuando Enrique Correa, que era asesor político del canciller, exacto, pasó al partido como subsecretario. En ese momento me fui yo como asesor político de Clodomiro Almeida. Eso fue marzo-abril del año 71. ¿Cómo eran las relaciones, por lo que han dicho otros entrevistados, creo que el mismo Enrique Correa acá, las relaciones entre Chile y Cuba, curiosamente lo que la gente cree, eran bastante más fuertes que las que habían entre Chile y la Unión Soviética? Es decir, ¿puedes explicarme un poco eso? ¿Te tocó vivir ese momento? Es una época en que ya los caracteres más bien puramente originales de la Revolución Cubana habían dado paso a un pleno alineamiento con el campo socialista. Por lo tanto, uno podría decir, mira, lo que pasa es que el rostro latinoamericano del campo socialista era Cuba, ¿no? Y la Unión Soviética quedaba muy lejos. Pero también había una cierta discrepancia relativamente aceptada en ambos lados, en Cuba y en la Unión Soviética, respecto a que los cubanos tenían una posición un poquito más bastante más revolucionaria, activa, más revolucionaria, y sobre todo menos ortodoxa en materia de seguimiento de los partidos comunistas. O sea, la Unión Soviética nunca recibió gente del MIR, por ejemplo. Claro, ni por casualidad. El ultraizquierdismo le parecía mal, etc. Los cubanos eran mucho más abiertos, más flexibles en eso. Y naturalmente entonces viajaba mucha gente a Cuba, iba y venía mucha gente desde Cuba. Yo fui una vez solamente durante el gobierno, en una delegación de gobierno, como Cancillería. ¿Conociste a Fidel ahí? No, a Fidel lo había conocido como joven, pero esto lo había conocido, me recuerda algo que dijo una vez Felipe González cuando le preguntaban si había conocido a Allende. Y dijo, lo conocí muy de joven, en una reunión en que yo estaba sentado en una punta de la mesa y él estaba al centro. Entonces puedo decir que yo lo conocí a él, pero él no me conoció a mí. Entonces, a mí con Fidel me pasó lo mismo, lo conocí el año 63, pero él no me conoció a mí hasta mucho después. Esa vez estuvimos con Fidel, por cierto, una delegación importante que encabezaba, creo que José Toá iba encabezando esa delegación, para las festividades del 26 de julio. O Aníbal Palma, puede ser también su secretario de Relaciones Exteriores. Y después fue la única vez que fui, entonces no tengo mucha visión de eso. Influyó eso en mi vida política. La única manera que influyó la cosa de Cuba en ese momento es que yo estaba ahí, como te digo, en CONICIT. Sí. Y el asesor, Juan Enrique Vega,
Que fue embajador. Se fue de embajador porque a Gasmuni lo rechazó el Congreso. Exactamente. Vega se fue de embajador, Correa ocupó su cargo como subsecretario del partido. Y ahí se hizo el error. Y yo me fui a la... Ahora con Almeida yo había trabajado. Yo fui ayudante de Clodomiro Almeida de la universidad. Cosa que hablaba muy especialmente de él porque yo había estudiado ciencia política en Flaxo, andaba buscando trabajo, Carlos Fortín me consiguió este trabajo. Y Almeida me recibió, me acuerdo, una tarde y me contrató de inmediato, siendo yo demócrata cristiano. Habla bien. Y a veces me encargaba hasta la clase de marxismo a mí. La teoría política marxista, todas esas cosas a mí. Nunca, pero mira, Clodomiro, no, yo te mentiría si te dije, alguna vez en mi vida yo le vi un rasgo, siendo un hombre muy ortodoxo políticamente, un rasgo de sectarismo. Es decir, de rechazar a alguien porque era de otro pensaba partido. Entonces yo trabajé con él muy de cerca, desde 68, 69, después me fui a Estados Unidos, pero cuando volví a trabajar con él y seguí trabajando con él hasta después del golpe militar. Ahora, y andaba con él en Argelia cuando se produjo el golpe. El golpe. El sectarismo fue con toda una característica en el gobierno de la UP, digamos, tanto en la derecha como en la izquierda. De los colaboradores de Allende, los personajes, digamos, que han como pasado casi desapercibidos después de los años, ¿recuerdas alguno que tú te gustaría rescatar como un personaje importante, clave? A ver, a quien le tenía particular le pareció bueno, hace luego a Clodomiro Almeida, pues era el personaje central. Claro. En mi parte del gobierno, él era el personaje central. Yo tenía gran afecto además por Jaime Suárez, que era secretario general de gobierno, una persona muy afable, muy grata, que conocí mucho después en el exilio. A Pepe Toá lo conocí. ¿Te acuerdas de tribuna ahí que Jaime Suárez bailaba? Que lo tocaba, que decía que bailaba. Que bailaba con Fidel. Claro, porque él se reía de esas cosas, porque Jaime, yo las mejores anécdotas de Allende, las mejores historias, de las que escuché a Jaime cuando estábamos en el exilio, me acuerdo, paseando por las calles en alguna ciudad europea. Era un hombre muy grato, muy encantador, muy bueno. Recuerdo también bien a Pepe, sí lo conozco, lo conocí bien a Pepe Toá, me tocó trabajar con él. Con Pepe Toá yo en realidad tengo una cosa curiosa. Yo la primera vez que viajé a Cuba en mi vida fue el año 63, como representante de la Juventud Demócrata Cristiana a las festividades del 26 de julio. Es lo que hablábamos recién. Exacto, cuando yo tenía 20 años. Y esa delegación, que era una delegación entre parlamentaria y de gobierno, la encabezaba José Toá. Entonces, ahí conocí a José Toá y a Aniceto Rodríguez también. Un hombre muy agradable, muy simpático, sí me pareció muy inteligente. Él tenía como la misma formación, por eso tal vez yo me sentía más bien identificado con él. Él había sido dirigente estudiantil, había sido presidente de la fecha. Entonces tenía como el mismo estilo, la misma tradición de los dirigentes universitarios, que ahí me identificaba mucho con él, porque fui dirigente universitario toda mi vida en la universidad. Entonces nos seguimos viendo, pero más cercano a mí, por cierto, era Clodomiro y Orlando Letelier también. Orlando Letelier, que cuando fue canciller, yo seguí como asesor político de la Cancillería, el breve tiempo que fue canciller, con el cual me llevaba muy bien y a quien seguí viendo en los años posteriores. ¿Qué pasa? Bueno, los otros que había en La Moneda, Daniel Vergara, por ejemplo, siempre muy amable conmigo. Yo tenía, curiosamente, en esos años, una amistad especial por razones así de conocimiento de que esta señora conocía a la otra señora y la prima de con don Luis Corbalán. Entonces tenía bastante relación con la gente del Partido Comunista. Sí, pero era una relación estrictamente personal. Eran grupos de amigos en que había de todo. Entonces por ahí conocí a Vergara y a esa gente sin tener demasiado trato con ellos nunca. Pero era gente generalmente conmigo, por lo menos, siempre muy afable. Había muchos problemas de sectarismo en algunos sectores, en algunas partes del gobierno, pero yo la verdad es que no lo sentí. Sí. Donde yo estuve, en la parte que yo estuve del gobierno funcionaba mucho más estrictamente esta idea del comité de la unidad popular, pero los cargos se repartían por cuoteo. Claro. Eso está claro, o sea, el cargo... Si tú no sacabas nada con decir, mira, para este cargo yo tengo el tipo ideal, simplemente te decía, mira, un momentito, a ver, ¿a qué partido le tocó este cargo? No, el tuyo no va a servir. Bueno, yo he averiguado para atrás, he conversado con algunos amigos tuyos, conocidos tuyos, y tú eras del ala realmente moderada en ese tiempo. Pero ¿qué te pasaba con esta escalada de violencia que fue increciendo a partir de Frei y ya con Allende? Era bastante complejo seguir. Bueno, mira, Patricia, de alguna manera provoca el 11. Yo me he preguntado muchas veces eso, porque yo he revisado mi vida joven,
entre los 17, cuando entré al Partido Demócrata Cristiano, y los 30 cumplidos cuando salí al exilio. Y me he preguntado muchas veces cómo lo pasé en esa época. Yo ciertamente puedo decir que el gobierno de Allende, yo tenía una gran expectativa. Trabajaba todos los días, me involucré mucho, me peleé mucho. Mística. Hice muchas cosas, mucha mística. Yo me pregunto si fui feliz, no. No. Yo creo que fui más feliz en el periodo anterior. Ajá. Había una tensión en el ambiente que uno tal vez no notaba en ese momento lo suficiente, una cosa permanente, un permanente nudo en el estómago de que las cosas podían ir por un camino complicado. Uno no quería que fueran por ese camino, pero al mismo tiempo sentí una gran, como tú dices, una gran mística, un gran deseo de ganarle a los otros. Y un compromiso. Entonces desfilábamos por las calles, gritábamos cosas, etcétera, pero al mismo tiempo creo que teníamos mucho temor de lo que iba a pasar. Y nos tratábamos de convencer entre nosotros de que no iba a pasar. Entonces fueron años muy tensos, muy intensamente vividos. Yo creo que realmente en esa época fue, para mí probablemente la época más intensa de mi vida. Pero que tú me dijeras, fue un periodo marcado por la alegría y el optimismo, yo te diría no. No fue un periodo marcado por la alegría y el optimismo. En ese tiempo tú participaste en un programa de televisión que los de esa generación recuerdan con fuerza, que fue el de Jaime Celedón, que lo moderaba Jaime Celedón, a esta hora se improvisa. ¿Cómo llegaste ahí tú? Cuéntanos un poco, porque el ambiente que se vivía, porque era un ambiente tremendamente tenso y estaban participando personas de distintas posiciones, obviamente. Claro, era un ambiente, yo te diría, mira, el ambiente era tenso. Voy a decir algo después respecto de eso. Primero respecto del programa, ese programa nació como una creación de Jaime, con algunas personas que no tenían nada que ver con el mundo de la política, con Julio Martínez, con José María Navasal, o algún comentarista internacional que creo que en un primer momento, no sé si fue Alejandro Mañet en un primer momento o después, pero siempre tenía algunos más, y algunas otras personas, y con 4 representantes políticos, 2 de gobierno y 2 de oposición. Por cierto, entonces los 2 de oposición, uno era comunista, y el otro era no comunista. Y Jaime, como a la gente que conocía, sobre todo Jaime había sido del MAPU, tenía generalmente 1 o 2 personas a los cuales él había conocido porque sabía que era gente de izquierda. Y por lo tanto yo entré en algún momento en que creo que salió Manuel Antonio Garretón. Creo que cambiaron a Manuel Antonio o a Brunner, no recuerdo, y ahí entré yo. Ahora, ¿por qué entré? Yo trabajaba en la Universidad Católica, a pesar de trabajar en la Chile, también trabajaba en la Católica, también hacía clases, era miembro del Consejo de Televisión de la Universidad Católica. Y además eras muy televisivo porque era muy buen mozo. Y eso dice la gente, pero eso eso lo dejo más bien a criterio del que vea las fotos de la época. Entonces, yo entré con alguna facilidad y tuve un año, bueno, a fines de año me fui, porque era candidato a diputado. Sí. Fui candidato a diputado. Me fui ya bastante tarde, cuando ya estaba por cerrarse las audiciones del año. Después de derrotado volví, porque el lugar mío estuvo, no recuerdo quién, pero no, finalmente volví yo. Creo que estuvo Tomás Mulián, el lugar mío. Y a los pocos días fue curioso, porque hay toda una leyenda que dice que a mí Jaime Celedón, que yo me fui peleado al programa con Jaime Celedón. En realidad me peleé con Jaime Celedón, una pelea dura en pantalla que él hizo suspender el programa, hizo parar el programa, pero en la semana nos pusimos bien y a la semana siguiente yo estaba de nuevo en actividad. Lo que pasa es que poquito después me fui de vacaciones. Y cuando me fui de vacaciones, el momento que me fui de vacaciones, la izquierda decidió retirarse del programa. Gravísimo error a mi juicio. Gravísimo error. Yo creo que eso debería haberse pensado mejor. El programa siguió con dos representantes de la izquierda pro-china. Entonces ya perdió un poco de brillo, pero siguió siendo uno de los programas más vistos de la televisión. Ahí conociste a... Claro, el hombre de derecha era Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. ¿Y cómo fue tu relación? Y el demócrata cristiano era primero Genaro Arriagada y después Jorge Navarrete, claro. Bueno, mi relación con Guzmán venía de la universidad y después del Consejo de Televisión de la Católica. Y yo diría que era una relación marcada inicialmente por una cierta empatía importante. A mí me caía bien y yo creo que a él le caía bien también.
y por un gran respeto intelectual. Sí, era un hombre inteligente. A mí yo lo encontraba súper hombre inteligente y él siempre dijo de mí, Sí. lo digo sin pudor, que era el hombre de izquierda más inteligente que haya conocido. Entonces no eran elogios recíprocos. Se condecoraba cada uno. Condecorábamos uno con el otro, conversábamos mucho a la salida del programa y yo recuerdo que algunas veces estuve bastante cerca. Y yo recuerdo la vez que estuvimos más cerca con Jaime Guzmán fue en una ocasión en que no importa el entrevistado, pero el entrevistado lo agredió muy duramente a él desde el principio. ¿Y tú lo defendiste? Y yo no me pareció bien eso. No me llega, ya prácticamente no participé. Y a la salida les dije que a mí no me parecía eso, que un señor fuera a insultar a uno de los panelistas, no me parecía bien. Y esa vez nos quedamos conversando muy largamente, y yo creo que ¿Generaron ustedes las cosas ya no fueron distintas después de 4 horas de conversación sobre por qué pasan estas cosas, todo lo demás. Entonces, pero tuvo mucho aprecio. Él me ayudó a mí cuando yo tuve que ir a Chile por el asunto del fallecimiento de mi padre. Cuando ya estabas en el exilio? Él no me consiguió el permiso, el permiso me lo consiguió a través de la iglesia. ¿Ya? Pero me consiguió un permiso por 5 días. Y mi padre se murió cuando cumplió el 5.º día, aquí estoy hablando ya del año 81, me salté el 81, y ahí yo recurrí a Jaime Guzmán. No me cupo duda que tenía su teléfono en el guía. Entonces tomé el guía de teléfono, busqué a Guzmán Errázuriz de Jaime, marqué el número y me atendió el teléfono. ¿Y qué te dijo? Me consiguió 5 días más. ¿Pero cómo fue? No, él sabía que yo estaba ahí. Ya. Sabía que yo estaba acá. Me había mandado saludos, todo lo demás no habíamos hablado, pero sí nos habíamos mandado saludos a través de Andrés Chadwick, que me había esperado en el aeropuerto cuando yo llegué. ¿Eres amigo de Andrés? Soy amigo de su hermana, sobre todo de María Teresa, que es casada con uno de mis mejores amigos, con José Antonio Viragallo. Y por cierto, a través de eso conocí a Andrés. Andrés es más chico, es menor que nosotros. Viragallo me lleva a Roma y Roma me lleva al exilio, pero para llegar al exilio tenemos que pasar por el golpe y antes pasar por el mundo militar y por tus relaciones con ese mundo militar un poquito ante el golpe. Como Mapu o como persona, ¿tú conocías a los militares? A ni uno, salvo a los que veía en cambios de gabinete y cosas así en la moneda, pero salvo de mano, no tuve relación yo nunca con ningún militar, ¿no? Efectivamente. ¿Hiciste servicio? No. Tampoco. Yo vengo de una familia, confieso, bastante distante del mundo militar, ¿no? Yo quise hacer el servicio militar en la Marina en verano, que lo hacían varios compañeros míos. Mi papá me dijo que por ningún motivo. No quiso ir a hablar del asunto. ¿Por qué? Porque no le gustaba, no era muy ligado al tema militar, él era muy negativo a eso. Entonces no quiso que lo hiciera nunca y no tuve nunca ninguna. Cuando me tocó hacer el servicio, curiosamente, no me lo saqué, como se dice, no fui a. No lo postergué. Ya. Lo postergué una vez y después me presenté. Yo me presenté al servicio militar. Formé ahí con todos los demás. Bueno, en esa época el mundo era distinto y de pronto salió un capitán o un teniente y dijo, ahí los que están en 10º año de ingeniería, 8º año de medicina, 4º año de arquitectura, cualquier cosa que tengan con la universidad, un paso al frente. Yo estaba en el 2º año de Derecho, entonces di un paso al frente y me mandaron para la casa. Ese fue todo mi servicio militar, en realidad, no lo hice. Pero pasé a la reserva sin instrucción. ¿No? Y como Mapu, la relación como Mapu con la Fuerza El primer Armada. militar con que yo conversé así más largamente en mi vida, porque había conversado con algunos, naturalmente. No, claro, sí. Cuando estaba en Cancillería, a veces tenía que ir a hablar con ellos. En algún momento me acuerdo, por ejemplo, se planteó en la OEA, cuando yo era asistente, cuando yo era asesor de Orlando Letelier. Se planteó el tema del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, si se mantenía, si se derogaba. Exactamente. Y el presidente Allende dijo que él no haría ninguna cosa sin consultar a los militares. Entonces consultamos a los militares y ahí yo conversé con ellos, así, pero conversar de cosas de la política, de la vida, todo lo demás. El primer militar con el cual yo conversé, y aquí nos saltamos el golpe otra vez, fue don Carlos Prats en Buenos Aires. Lleguemos ahí, pero quiero saber por qué tú estabas fuera el 11. Estabas en un congreso
de Países No En la Alineados. conferencia de países no alineados, sí. Recibiste la noticia. ¿Por qué no volviste a Chile con Almeida? Bueno, la historia es la siguiente, en realidad Almeida volvió antes. Nosotros estábamos en Argelia, la conferencia concluía el día 10, pero el día 9. Pero el día 9, en la mañana, anunciaron que se prorrogaba hasta el 10. O hasta el 9 en la noche. Anunciaron que se adelantaba un día. Entonces Clodomiro Almeida dijo, yo me tengo que ir. Yo tengo que estar el 10, el 11 en la mañana en Santiago de todas maneras. Entonces yo me voy. La verdad es que me acuerdo que fui personalmente a la agencia de viaje. Ya había una forma en la cual Clodomiro Almeida podía conectar a París y a Londres, y de Londres a no sé a dónde, y finalmente iba a parar a Santiago como a las 10 de la mañana del día 11 de septiembre. Y le busqué ese vuelo y él me dijo que no, porque eso era demasiado estrecho, que no iba a tener tiempo y que se volvía de todas maneras. Almeida dirigía la delegación. Claro. Entonces, entre paréntesis, ese vuelo fue el vuelo en que iba Jorge Arrate, por ejemplo, a Chile, y lo devolvieron desde la frontera. Almeida, en cambio, entró en el último vuelo de la noche del día 10 y lo estuvo preso bastante tiempo. Entonces, él me dijo, usted se queda, porque aquí queda a cargo Hernán Santa Cruz, queda como jefe de delegación. Esta es una conferencia de jefes de Estado. Sí. Almeida iba en lugar de Allende, entonces ya era complicado, pero finalmente dejó a Hernán Santa Cruz conmigo. Nosotros concluimos la conferencia en la madrugada del 10, y el 10 nos fuimos a París, nos fuimos a terminar, nos fuimos a tomar el avión a Santiago. Yo pensaba quedarme un par de días en París. Tenía un muy querido amigo, que todavía lo es, Eduardo Ortiz, que era miembro de la delegación y que había estudiado en París. Entonces la tarde del día 10 la dedicó a mostrarme París, y la mañana del 11 también. Pero tú percibías ya que la cosa... Eduardo estaba muy nervioso. Ajá. Eduardo estaba convencido que estaba pasando algo en Chile. Ajá. Entonces me acuerdo que, esto era una anécdota bien rara, decidimos ir al cine a ver una película llamada La Gran Bouffe, de Marco Ferreri. Y antes de ir al cine le dije, mira Eduardo, tú estás muy nervioso, ¿por qué no compramos el diario? Y si leemos que cualquier cosa que haya pasado en Chile, cualquier cosa, era Le Monde, ¿no? Sí. Era a las 2 de la tarde, 8 de la mañana, hora de Santiago. Cualquier cosa que haya pasado, nos vamos a la embajada, que es lo que pasa. Lo compramos, no pasaba nada. No había ni una sola noticia sobre Chile en el diario. Entramos al cine y en la pantalla estaba llena de militares chilenos. Porque estaban dando un corto sobre el caballo chileno. Entonces vimos a la Escuela de Caballería de Quillota, al cuadro verde carabinero, todo esto a las 8:30 de la mañana de Chile, ¿no? 2:30 en París, a las 8:30 de la mañana del día 11 de septiembre del año 73, pero nosotros ahí mirando ahí, diciendo, mire, estos militares también. Salimos de ahí, llamamos a un amigo, Alain Jox, que tenía ya un comité de solidaridad con Chile, y la mujer de Alain nos dice, ¿ustedes no saben que hay un golpe en Chile? Compramos Le Monde de 100 edición o de Hernier edición, no recuerdo, y ahí había un cuadrito chiquito del suceso. Claro. Sería nada más que el hecho de que había un golpe, pero salía que lo encabezaba el general Pinochet. Y la verdad es que eso fue muy, para quien conocía un poco la realidad en Chile en ese momento, eso era claro que era duro, que era el conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Que esto era un golpe del conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Tú intentaste entrar a Chile o...? No, déjame que te sigo contando. Sí. Al día siguiente, bueno, nos fuimos, me acuerdo, a la embajada. Eduardo no, porque Eduardo no era una especie de invitado a la reunión de países no alineados, no era diplomático. Fui yo con un dirigente del PC que sí trabajaba en la embajada, Luis Sánchez, hoy día ya fallecido. Y la verdad es que en la embajada, en ese momento, Neruda ya no era embajador, el nuevo embajador no había llegado, el encargado de negocios andaba de vacaciones, el nuevo agregado, el encargado de negocios. Y bueno, entonces, nos hicimos cargo nosotros, y al día siguiente, de la mañana o de la tarde, recibimos a la izquierda francesa, todo lo demás, pero ya fue muy evidente que no había nada que hacer, entonces yo decidí venirme a Santiago.
tomé el avión en París, me llegué a Buenos Aires, traí una dirección. ¿Tú estabas entre los buscados? No había todavía, en la primera lista no figuré nunca. Llamé a esta persona que era un dirigente, un agregado laboral de la embajada, algo así. No tenía el teléfono de Ramón Huidobro, que era el embajador. Sí. Y al teléfono me salió Jorge Arrate, que estaba en Buenos Aires, porque se había bajado ese avión en el cual Almeida no se vino. Y Juan Enrique también estaba ahí, Juan Enrique Vega. Entonces, efectivamente, ahí me quedé en Buenos Aires, porque no había forma de entrar a Chile, era muy obvio. Y ya me quedé ahí definitivamente. Y después sí que salían todo tipo de listas. Pero ahí se dice, y yo no sé si es así, por eso te lo pregunto, que tú iniciaste con Vega, con Arrate, la organización de la resistencia. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Formamos un comité con Jorge Arrate, Juan Enrique Vega y yo, Ricardo Navarrete, el mismo Ricardo Navarrete, que radical. ha sido dirigente del Partido Radical, sí, etcétera. Y una persona del Partido Comunista cuyo nombre francamente no recuerdo, no es que no quiera recordar, es que no recuerdo cómo se llamaba, que no está dentro del mundo más conocido ahora. Otro dirigente socialista que llegó después, uno de la CUT, que también andaba en Argelia, Agustín Muñoz, y un dirigente del PC sindical también, que no recuerdo su nombre, formamos un comité llamado Resistencia Chilena. O sea, no era copiado en ninguna parte, nosotros le pusimos Resistencia Chilena, fue la primera cosa que existió. ¿Y qué hacían? Bueno, la verdad es que yo lo que hacía, francamente lo que yo hacía era darle, esto de manera un poco irresponsable, o si mis dos amigos, Vega y Arrate, le daba mi dirección y mi teléfono, que yo estaba alojado en un hotel. Era un hotel que me había recomendado mi mamá, el Hotel Orly, en la calle Paraguay de Buenos Aires. Bueno, entonces le daba mi teléfono y mi dirección a cuanta persona quisiera contactarse con la resistencia chilena. Entonces, hay algunos que querían ofrecer, mandar víveres, asilar gente. Por ejemplo, un comité de psiquiatras, me acuerdo, que nos alojaron a todos y a mucha gente más sobre la base de repartirse un chileno cada uno en su medida que iban llegando, ¿no? En su departamento o en su casa. Y otros que, por cierto, venían a ofrecer todo tipo de armamento, desde luego. Entonces, yo tomaba nota de todas estas cosas, le decía que los íbamos a contactar, pero finalmente, entonces yo nunca pasé a la clandestinidad. Nunca fui un personaje oculto, era conocido, todo el mundo tenía mi teléfono, todo el mundo tenía. Entonces, cosa que tú te darás cuenta, en ese momento era mucho más riesgoso de lo que uno creía, ¿no? Entonces, de eso estuve. ¿Y ahí conociste al general Prat? Ahí conocí al general Prat. Lo conocí, Arrate y Vega estuvieron más cerca de él que yo. Ajá. Pero yo lo conocí, conversé con él, él me llamaba a veces para tener alguna noticia de lo que estaba pasando, pues le habían dicho que yo lo podía informar de lo que estaba ocurriendo. Lo conocí a él, conocí a su señora, conversamos algunas veces, me acuerdo que, por eso me llamó mucho la atención de esto de cuando aparecieron esas memorias que después resultaron no ser ciertas, porque él me habló de que él estaba estudiando y leyendo mucho sobre el ejército chileno. No me dijo que estuviera haciendo memoria, ni mucho menos, para nada. Sobre el ejército chileno, sobre su historia, sobre por qué habían hecho determinadas cosas, porque él tenía la duda fuerte de si esto había pasado como una consecuencia natural de la forma en que era el ejército, había pasado por otras razones, etc. La última vez que vi al general Prat fue el día que me venía. Yo me iba un día 24 de diciembre. ¿De qué año por ahí, no, fines de diciembre, 73. Seguía por el 73. Yo estuve 4 meses en Buenos Aires. Yo me iba ese día, me casé ese día además. O el día antes, o el día siguiente, no sé. Y de pronto, ahí en la calle Santa Fe, escuché que me gritaban y era el general Prat. Mira. Que venía porque la señora, la esposa de él, Sofía, inauguraba junto con unas amigas una tienda, un negocio de ropa. Entonces me contó que a eso había venido, ahí conversamos más largo y yo le conté que me iba de ahí a Lima, a ver a mi hija chica que estaba ahí, mi primer matrimonio, y después me iba a Europa. Me iba a vivir a Italia. Entonces nos despedimos muy afectuosamente. No lo voy a decir que fuimos amigos, ni mucho menos, pero yo sí le tomé un gran cariño y una persona muy sencilla. Además, era para mí el primer militar de alta graduación que tú conocías, con el cual yo trataba más allá de 10 palabras. Más allá de 10 palabras. Es curioso, y eso es alguna medida sintomática. Un dirigente político de 30 años
relativamente importante eso de su partido, con una carrera de más de 10 ya, que no había conversado con un militar Sí. nunca en su vida, es como raro. Lo que te demuestra cómo Es es la como historia raro. de Claro, Chile. claro, Y exacto. yo te digo que tu realidad es la de Debe ser de muchos, mucho. la de muchos. Debe ser de mucho. Ahora no. Ahora no, Ahora, ahora lo conocen mucho más a uno. Yo me llevo bien con ellos, además. Sí. Dime, ¿cómo sobreviviste? Porque había que comer, digamos, no solo hacer Mira, política, sino que te fuiste a Para ser Roma. franco, había siempre gente disponible a ayudar. Una de ellas, en el caso mío, era la Fundación Friedrich Ebert. A pesar de que yo me quejé un poco, porque algunos de varios de mis amigos consiguieron rápidamente una beca de la ETA y me dejaron una media beca bastante pobre. Yo andaba con un poco de plata. ¿Sabes por qué andaba con un poco de plata? Porque yo tenía algunos dólares en traveler checks. Claro. Entonces los había sacado de Chile. Los había sacado de Chile, pero los quería cambiar afuera, porque quería tener los billetes, porque tenía tanto temor de que de repente Siempre. le cambien los cheques. Entonces andaba, la poca plata que tenía en la vida, que sería unos $2.000 o algo así, la tenía toda conmigo. No tenía ni un peso en Chile. Eso fue una cierta ventaja. Estuve a punto de perderlo en un aeropuerto, en que dejé el maletín botado, perdí el avión y después volví al mesón a que me Y cambiaran estaba. y estaba el maletín ahí con la plata. Entonces sobreviví con lo que tenía, sobreviví con esta beca pequeña de la Fundación Ebert, y la verdad, y también después me fui a Roma al llamado Comité Chile Democrático, ahora no era Resistencia Chilena, era Chile Democrático ya, y ahí sí, teníamos un pequeño estipendio para vivir en Chile Ahí Democrático. tú viajaste mucho, dos cosas ahí. Tu amistad con Viera Gallo nace ahí y está todo el tema de Chile América, que es una revista Sí. sumamente interesante que empieza a circular en el exilio. ¿Y cuál es tu labor política? Ya, mira. ¿Empiezas a viajar por el Yo mundo? yo no me fui a Roma de manera casual, me mandaron. Yo te repito, en esa época los partidos mandaban a la gente. O sea, si me hubieran dicho que me tenía que ir a Rumania, me habría gustado menos, pero me habría ido. Juan Enrique Vega, que era el jefe exterior, me destinó a Roma. Porque habían acordado todos los partidos del exilio, digamos, formar un comité de solidaridad que dirigiera la solidaridad y instalarlo en Roma, donde los partidos de izquierda italiana y también la democracia cristiana, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, habían formado una cosa ahí para ayudar en el asunto de Chile. Y todos los partidos más pequeños. ¿Se aceptaba, perdón, un paréntesis, la DC, porque la DC de Frey era una DC que había apoyado el golpe, una DC que en el fondo hasta el año 75-76 Y había un problema, no olvidamos la carta de Frey a a Mariano Mariano Rumor. Rumor y la carta de Frey a Leighton, ¿te Bueno, acuerdas? por cierto, pero los demócratas cristianos italianos acogieron a Bernardo Leighton. Sí, claro. Ellos tenían una actitud crítica respecto de la conducta de la democracia cristiana chilena en ese momento. Como sea la cosa, entonces, ahí formamos en El comité. Vía de Torre Argentina 2, formamos nuestro comité, y ahí me instalé, y ahí tuve 7 años. Pero pasaron cosas entre tanto. O sea, entre tanto, yo era, como digo, era encargado del Comité de Solidaridad, entonces todos mis primeros viajes tenían que ver con la solidaridad, a pesar de que retenía un rol político en el Mapu Gasmuri, no olvidemos que el Mapu se había dividido, ¿no? Claro, eso es el 72. El 72. Tú estabas en el mapa No, el obrero 73, campesino, principio del 73, principio del principio 73, 73, sí. claro. Entonces, bueno, yo desarrollaba todos los temas digamos, de solidaridad y además me viajaba mucho por Europa para sujetar, para juntar a los asilados, para hablar con la gente. La gente estaba completamente, o sea, habían llegado montones de gente a distintos países, todas muy angustiadas y no sabía qué es lo que iba a pasar. Y me acuerdo que alguna vez, mucho después, nos reíamos con Bolodia Teitelbaum, recordando que cuando nos preguntaban, ¿y esto va a ser muy largo? ¿Ustedes cuánto creen? Sí. Nosotros decidíamos ser lo más pesimistas posible. Y le decíamos, no, compañero, esto va para muy largo, por lo menos unos 5 años. Y la gente ponía una cara como diciendo, espanto. la vida completa. Claro. Y fue 17. Fueron 17, claro. ¿Había alguna diferencia? Después me pasaron, un par de años después, pasé a ser el encargado del Mapu OC en el exterior. Y me quedé en Roma, pero ya tenía funciones fundamentalmente políticas. Fuiste a Alemania Oriental. Muchas veces. Ajá. Honecker, ¿lo conociste? ¿Tuviste? No, a Honecker no lo conocí, salvo alguna vez que Jaime Gasmuri, que era el secretario general, visitó la Alemania Oriental y hubo una reunión con Honecker, y yo era el que estaba al lado. Pues, o sea, de nuevo, yo lo conocía a él, pero él no me conoció a mí. ¿Y la Michelle?
No la conocí. No. Pero Yo a ella estaba no ahí. la conocí. No, sí, 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 estaba ahí, por cierto. También estaba Camilo Escalona, No, tampoco lo vi nunca ahí yo. ¿No? Claro, Yo veía Camilo más bien a la gente, a los dirigentes del partido que estaban en las cosas de solidaridad y las cosas políticas, generalmente a la base del partido que estaba repartida por todas partes, entiendo de la universidad, la misión estaba de la universidad, estudiando medicina, entonces no, eso no lo veía nunca, salvo a los pocos que militaban en el MAPU, Ahora que me iban a ver a mí, no que lo fuera yo a ellos. había una diferencia que a ti te hizo repensar toda tu experiencia de izquierda, toda tu experiencia con la UP, al vivir realmente lo que era la Europa del Este. Mira, depende del país. Yo siempre tuve la impresión de que en algunos países, en uno en que no estuve nunca, para empezar, que era Rumania, y otros más también, la gente vivía en el socialismo muy a contrapelo. No, reconozco que no tuve esa impresión en la República Democrática Alemana. La impresión de que era una sociedad que funcionaba, aunque más pobremente que la otra. Funcionaba sobre la base también de esta cosa artificial del muro y todo lo demás, pero la impresión que tenía, como lo dijo la misma presidenta hace unos días atrás, era una vida bastante normal, ¿no? Pero sí, porque esto de que, mira, es muy terrible cuando para una persona común o una sociedad en la cual todo lo que se dice es oficial. Tú no te enteras absolutamente de ninguna discrepancia, de ninguna diferencia. Todo lo que se publica o se transmite es propaganda, no es información. Y esa cosa ciertamente golpea mucho, sobre todo cuando uno está viviendo en la otra parte de Europa, porque yo viví en Italia. Claro, por eso te Yo viví digo. en Italia, perdón, yo te decía que fui varias veces, una cantidad de esa es la realidad, pero probablemente fui muchas más veces a Francia, fui más veces a Holanda, a Alemania Occidental, a España, a otras partes en que, además, no olvidemos que en esos años hubo apertura en España, hubo apertura en Portugal, entonces uno como que de pronto se daba cuenta que las ideas socialistas podían tener una expresión un poco más allá del llamado socialismo real. O sea, no olvidemos que la expresión socialismo real la inventó, la formuló por primera vez un ideólogo soviético llamado Mikhail Suslov, No sabía. en que le hablaron de distintas formas de socialismo, y él dijo, no, momentito, mira, hay dos formas de socialismo, el que no existe y el que existe. El nuestro es socialismo real, el otro no existe. Entonces de pronto uno dice, bueno, a lo mejor no existe como dice, pero yo quiero que exista y creo que puede existir. Pero no tiene por qué resignarse uno para que haya más justicia social, más progreso, más igualdad, haya que pasarse a llevar la libertad en esa forma. Y además, no olvidemos que nosotros veníamos de una experiencia en Chile muy fuerte. Eso te quería decir, ¿en qué Entonces, momento se muere la idea de la unidad popular y renace esta convergencia socialista? Eso va a ser el 80, pero yo creo que hay algo previo, algo para ti por último. Yo te diría que nosotros, mira, si tú te lees los primeros manifiestos que salieron en Chile poco después del golpe, hablaban ya de una alianza popular mucho más amplia. Sí. Y yo recuerdo haberle escuchado a gente como el mismo Enrique Correa, por ejemplo, decir, nunca más podemos tener un gobierno de minoría en Chile. El problema nuestro no fue solamente un problema de militar, cosas por el estilo, el problema es que éramos minoría. Los otros eran más que nosotros. Y eso no le puede pasar a un gobierno democrático. Creo, por lo tanto, que esa parte, la parte de la amplia, lo que se llamaba, lo que en nuestra jerga de esa época, se llamaba el Frente Amplio Antifascista, Sí. que era alguna medida precursor de lo que se hizo después, ya la planteaban todos, en un determinado sector. Menos el PC no, po. El PC sí, no, si el PC tuvo una involución. El PC fue el primero que proclamó el Frente Amplio Antifascista y cuando todos iban para allá se volvió a todas las formas de lucha, pues. Ah, claro, bueno. O sea, el PC fue durante los primeros 6 años el partido Estaba que hasta con el más 80, fuerza sí, proclamaba sí. la necesidad de una unidad amplia de todos los Tienes chilenos. toda la razón, sí. Y de pronto se lanzó a esta cosa que había que empezar todas las formas de lucha, todo lo demás, con lo cual Ahí rompió. se cruzó con los socialistas que venían al revés, pues. Exactamente. Ahora, tú llegas el 88 a Chile. El 80. ¿Por qué Lo no que pasa es que llegaste el 81 antes? me fui a México. Ajá. No llegué antes porque nunca me dieron el permiso y nunca ¿Pero tuve por ánimo qué? de entrar clandestinamente. Mira, Porque vino antes Oscar yo Guillermo te voy a Garretón, vino contar, antes. te voy a contar una historia porque puede ser por esto, pero por lo menos puede ser indicativo del tipo de problemas que había. Yo estaba enterado de que la gente del MAPU, que era detenida en Chile,
cuando le preguntaban, le decían, porque tú andabas con armas y todo, y quién dirigía el aparato militar, etcétera, tenía una cierta instrucción de decir que lo dirigían Juan Enrique Vega y José Miguel Insulza, porque todos saben que estábamos afuera. Es una primera cosa. Pero además hubo un incidente pequeño, que te lo paso a contar ahora. Muchos años después, mi hermano me llamó por teléfono a México y me dijo, mira, pues yo le había preguntado a él, perdón, voy a volver a decir esto. Yo hablé una vez con Jaime Guzmán, que me dijo, mira, yo sigo haciendo los esfuerzos para que tú puedas volver a Chile. Todo el mundo dice que yo tengo mucho poder aquí y que mando mucho, pero mañana sale una nueva lista y tú no vienes en ella de nuevo, a pesar de que me prometieron que ibas a venir en ella, tú no vienes en ella. Entonces yo le dije, hermano, si tú puedes averiguar algo, ¿por qué no averiguas? Y él, qué sé yo, algunos contactos hizo, todo lo demás, preguntó qué pasaba. Y me llama y me dice, mira, a lo mejor podríamos tal vez escribirnos, cuéntame tú, porque hay una historia de una cosa, de una reunión, por ahí, a fines del 73, etc. Le dije, mira, yo te voy a contar inmediatamente de qué se trata, le dije. Entonces mi hermano era un hombre apolítico y muy cauteloso. Me dijo, mira, por favor, por teléfono. No, le dije, mira, sí, por teléfono y ojalá lo estén grabando. A fines del año 73, en el Mercurio salió una pequeña nota que decía que había habido una reunión en Mendoza para preparar la insurrección armada y que ella habían asistido Jorge Insulza, José Miguel Insulza y Miguel Enrique. Yo te quiero decir tres cosas, le dije. Yo nunca he creído en la insurrección armada en primer lugar. Segundo, nunca he estado en Mendoza y todavía algo más increíble, a Miguel Enrique nunca lo conocí. Nunca me saludé con Miguel Enrique, salvo en el funeral de Rodrigo Ambrosio. Bueno, mi hermano se quedó callado y a las 3 semanas me dio el permiso para volver a Chile. Entonces ese era el... Entonces, yo siempre pensaba que había algún papelito, una carpeta por ahí, pero las cosas son más complejas. Creo que tenía algunos enemigos que había hecho a lo largo de la vida, no sé, nunca entendí por qué. Tú comprendes que yo me había ido a México a estar con mis amigos allá, entre otras cosas, y de pronto le dieron permiso a Jaime Esteves, después le dieron permiso a Lucho Mayra, después empezaban a volver todos, y a mí todavía Juan Enrique y yo nos íbamos quedando, y esto era un poquito frustrante. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacerte un par de preguntas más. Lo primero, tus 10 años últimos son los 10 años como ministro. Y yo creo que quizás gran parte de tu éxito, y te lo pregunto derechamente, esté relacionado con tener un poco de ADN demócrata cristiano, un poco de ADN socialista, de haber vivido toda esa experiencia desde tu juventud. Eso es lo que te ha permitido moverte, desarrollarte con soltura. Mira, mi papá era un radical, con pasado anarquista y era masón. Mi madre era católica, alessandrista, que después devino en demócrata cristiana. Mi padre era apolítico, o sea, mi hermano era apolítico, le cargaba la política. Y yo era, bueno, lo que ya se sabe que fui, y los cuatro nos llevamos muy bien siempre. Entonces yo las virtudes de la tolerancia las aprendí en mi casa desde chico, cuando mi papá me decía, usted se va a misa para no molestar a su madre. Un masón mandando a sus hijos a misa, una cosa realmente insólita. Y la aprendí cuando mi mamá me pidió, cuando recién muerto mi papá, antes que me fuera yo. Mi madre me pidió que lo acompañara al Club de la República, llevara una corona, porque se había muerto un amigo de mi papá y ella quería estar presente. Y yo creo que una señora tan beata como mi mamá, que iba 300 veces al año a misa, no se había parado nunca por el Club de la República. Entonces yo mi vida estuve llena desde niño de gestos de tolerancia, de gestos de que hay que entender a los demás, de que hay que saber hablar con los demás. Por lo tanto, no necesito decirte que cuando yo estaba en la universidad, pololeaba con una niña de izquierda, vastamente conocida hoy día todavía, que no votó por mí en esa elección del centro de estudiantes cuando yo perdí por 2 votos. Si hubiera votado por mí, habría empatado. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene su lugar en este mundo, tiene su forma, tiene derecho a pensar como quiere en este mundo, y que sobre la base de eso tú forjas acuerdos, forjas realidades. Uno no tiene por qué pensar que uno tiene toda la verdad. Conmigo a veces mis amigos me dicen, ¿pero te convencieron? Sí, me convencieron otra vez. Sí, mira, las conversaciones, las discusiones con la gente son para que uno lo convenzan también. Uno de pronto se puede dar cuenta, en medio de una discusión, de que el otro tiene razón. Y segundo,
Yo soy muy peleador, pero creo que pocas veces en mi vida le he faltado el respeto a la gente. Por el contrario, cuando tú negocias y discutes con alguien, uno tiene que partir de la base de que tiene que respetar a la gente. ¿Tú crees que podemos Siempre he creído mucho en eso. ¿Tú crees que podemos proyectar un Chile reconciliado, un Chile que en este momento es el que tú representas? Si tú le tuvieras que dar un consejo a la presidenta en relación, por ejemplo, a la posible muerte del general Pinochet, ¿se harían...? Eso no lo haría, porque hay demasiado sufrimiento y demasiadas cosas detrás como para enseñarle a la gente lo que tiene que hacer. Pero mi actitud respecto de eso es que cuando cualquier persona se muera, cualquiera, la gente que lo quiere lo acompañe y la gente que no lo quiere lo respete, pero nadie puede obligar a los que no lo quieren a ir a acompañarlo. Eso me parece que es lo que corresponde. ¿Te vamos a tener luego cerca en Chile? No, yo estoy hasta el 2010 en mi cargo. No tengo proyectado dejarlo, pero tampoco hago, mira, tal como te conté, yo me fui a la reunión de países no alineados un día, me despedí de mi papá por teléfono en el aeropuerto y lo volví a ver en su lecho de muerte 7 años después. No hago planes a largo plazo, no hago planes a largo plazo. Ha sido tremendamente interesante conversar contigo, José Miguel, y te agradezco mucho que hayamos podido compartir este momento. Espero tenerte luego en otro ciclo. Muchas gracias, muy gentil, muchas gracias.